Búsquense en su Biblia, Segunda de Crónicas, capítulo 33. Capítulo 33. Es un pasaje hermoso. Quiero compartir en esta mañana Tengo bastantes versículos. Ustedes saben que yo no soy muy buen lector. Pero cuando lo tiene me dice amén. Segunda de Crónicas 33. Vamos a hablar un poquito de este muchacho que se llamaba Manasés. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 45 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó a sus hijos por fuego en el valle de Himón, de los hijos de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se extendió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley y los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Moisés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego fue puesto en angustias, oró a Jehová, su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres. Y habiendo orado él, fue atendido por Dios, oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era su Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque como yo siempre digo, cada renglón de tus escrituras, Señor, cada frase son una enseñanza para cada uno de nosotros, Señor. Señor, que esta palabra que podamos compartir en esta mañana, Señor, sea un alimento sólido para tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, que yo pueda ser un canal de bendición para tus hijos en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, vieron qué pasaje, ¿no? Pero si nosotros queremos ver el poder que tiene la oración, solamente aquí podemos ver algo. En esta escritura, desde el versículo 1 al versículo 10, son versículos que el escritor de Crónicas da todos una cantidad de detalles de la maldad, de las abominaciones que hizo Manasés, que tuvo Manasés con el pueblo y contra Dios. Tan grande es lo malo que hizo que, si ustedes prestan atención, hay 10 versículos de los 12 que leímos que es para contar lo malo que hizo. ¿10? Sí. Y un solo versículo fue necesario para describirnos el poder que tiene la oración. El poder que tiene la oración para transformar el destino de una persona, el destino de un rey y del pueblo, por supuesto. Porque
A veces, hermanos, se pueden escribir muchas páginas de nuestros pecados. Pero a lo mejor son necesarias muy poquitas líneas de oración para transformar nuestra realidad, para transformar nuestra vida. En los evangelios ahí hay un publicano que ora y ora y ora, en el capítulo de Lucas 18. Y ora y ora y dice que el otro dijo, sé propicio de mí, que soy pecador. Sé propicio de mí. Fue eso nomás lo que dijo. Y cuando nosotros vemos y estudiamos lo que hizo Manasés, parece imperdonable, ¿o no? Parece tremendamente imperdonable. Parece que ya no hay salida. Y nosotros podemos hacer esa lista de todo lo que él hizo y podemos decir, hizo todo lo que ofendió al Señor. La Biblia dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme, dice, a las abominaciones de las naciones que Jehová había expulsado de ahí, que los había echado de ahí, los había separado de los hijos de Israel. Dice, él practicó tremendas ceremonias repugnantes, hermano, hizo cosas aberrantes. Revivió la práctica de ceremonias que hacían los pobladores anteriores, los que fueron echados por Dios. Él volvió a hacer eso. Él reconstruyó, dice la Biblia, lo que habían destruido sus padres. Su padre había destruido todos esos altares. Es como decir, arruinó todo lo bueno que habían hecho sus papás. Todo lo bueno que su padre había hecho lo echó por tierra. Levantó y reconstruyó lo que había sido destruido por su padre. Lo volvió a armar, lo volvió a hacer de vuelta. Pero además no solamente eso, sino que dice que creó nuevos altares para otros dioses paganos, y se postró ante los astros del cielo, dice, y todo lo que hizo ahí. Construyó altares adentro del templo, en el lugar santísimo. Es como si nosotros aquí hoy pusiéramos una estatuita del Gauchito Gil. Hizo ese tipo de cosas. Hermanos. Hizo cosas en el lugar donde Dios dijo que solo habitaría Él para siempre. Donde Dios habitaría para siempre, construyó ahí en ese lugar santísimo estatuas, hermanos. No solamente hizo eso, sino que dice que sacrificó a sus propios hijos en fuego, los pasó por fuego. Algo que estaba totalmente prohibido porque Dios no quiere sacrificios humanos. No quiere y no quería sacrificios humanos. Totalmente prohibido. Y eso lo hizo Él. Dice que practicó hasta la magia, la hechicería, la adivinación. Todo eso consultó a los espiritistas, a los adivinos, hermanos, a los encantadores. Todos esos venían y hacían continuamente. Eso lo hizo constantemente, hermanos. Yo les recalco esto para que no volvamos atrás. A veces yo he visto hasta cristianos con la famosa cintita colorada en la muñeca. En serio, lo he visto, hermano. He ido a casa de cristianos y cuando entraba yo y cerraban la puerta, atrás de la puerta había cada cosa colgada. Una vez fui a la casa de un no sé si era pastor o qué era en Tucumán. Cuando entré, tremenda, ¿te acordás, Isabel? Atrás de la puerta, el San Jorge y el dragón con la lanza así. ¿Te acordás? Y eran hermanos. Yo digo, ¿cómo podés tener? No dije nada más, vale, yo soy respetuoso. Pero yo quiero educar a mi pueblo, que esas cosas son del pasado. No tenemos que volver a eso, hermanos. La cintita colorada es un verso. No es la sangre de Cristo. No, hermanos, la sangre de Cristo ya fue derramada y estamos nosotros ungidos con esa sangre. Pero me fui para otro lado. Pero este hombre, hermanos, tuvo un montón de cosas malas. Su vida, hermano, fue de terror. Su vida fue tremendamente mala. De este hombre nosotros podríamos decir, no tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios. Sí, esto provocó, todo lo que hizo, provocó el enojo del Señor. Provocó que el Señor lo abandonara y que lo llevara a hacer, porque todo lo que hizo lo llevó a hacer un montón de cosas, hermanos.
Él empezó por una a lo mejor, pero el pecado va arrastrando y va en aumento muchas veces. Y eso produce el enojo de Dios, hermanos. Leamos de vuelta, yo quiero seguir leyendo esto, el versículo 7, lo marqué. Dice, además de esto puso una imagen fundida e hizo en la casa de Dios, dice, de la cual había dicho Dios a David, a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí, sobre todas las tribus de Israel pondré mi nombre para siempre, hermanos. Dios nos ha elegido, nos ha escogido, hermanos. Y dice, el mismo pasaje dice que Él nunca iba a quitar el pie, nunca iba a sacar su pie de la tierra que Él nos había entregado, que Él les había entregado a los padres, dice. Por eso es que, hermanos, Manasés dice que hizo extraviar a todo Judá y a todos los moradores de Jerusalén con sus propios pecados, para que quedar contento Él. Y Manasés no solo se aparta Él de Dios, hermanos, sino que hace que la nación entera se aparte de Dios. ¿Vieron cómo hacen a veces los borrachos, los que toman? Quieren que el que está al lado siga tomando con él. El que tiene algún vicio quiere arrastrarte con él. No quieren estar solos. Bueno, Manasés hizo eso, hermanos. No solo hace esto, sino que llegó a un nivel tan alto que llevó a toda la nación, no solamente a los que estaban con él, sino toda la nación fue a la perdición, hermanos. Pero el Señor siempre da una nueva oportunidad. Porque dice el versículo 10, fíjense lo que dice. Dice, habló Manasés a su pueblo. ¿Y qué dice después? ¿Qué dice? Mas ellos no escucharon. Habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Hermanos, cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, lo hace, ¿saben para qué? Para que nosotros nos ajustemos a su voluntad, para que nosotros respetemos los parámetros, para que nosotros nos pongamos a cuentas con Él. Y porque estos son tiempos muy, muy diferentes a los que de hace unos años atrás, hermanos. Los otros días, o unas semanas, la pastora habló dijo algo de una nueva temporada, pero en la nueva temporada en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. Tenemos que estar atentos a lo que Dios nos dice, hermanos, a través de su palabra, estar con nuestros oídos abiertos. Ahí, en ese lugar, había tanto desorden. En la vida de Israel había tanto desorden que Dios les hablaba, Dios los llamaba. Hermanos, Dios hizo una convocatoria al arrepentimiento. Los llamó. ¿Pero por qué? Les voy a decir por qué los llamabas, hermanos. Porque no es la bronca, no es la ira de Dios lo que actúa en primer lugar. Vos podés hacer cualquier cosa, pero Dios enseguida no te va a bajar la caña. Perdonen el vocabulario, quiero que me entiendan lo que les quiero decir. No es la ira de Dios lo que actúa en contra nuestro en primer lugar, sino que Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Nos quiere convertir con su palabra. Por eso les manda palabra al pueblo de Israel. La Biblia es muy clara, hermanos. En Ezequiel 33:11 hay un pasaje que a mí siempre me impactó. Ni lo busqué, ahora me vino a la mente. Dice, yo Jehová no quiero que el impío se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No me lo recuerdo bien, pero dice eso. Búsquelo si quiere. Dios no quiere que nadie se pierda, hermanos. Dios no quiere que nadie se pierda. Es por esto, hermanos, que no desperdiciemos, hermanos, cada oportunidad que el Señor nos da. No desperdiciemos todo lo que Él nos dice, porque es para que nos acerquemos a Él. Es para que nos acerquemos a Él, hermanos. Jesús sigue siendo el único mediador, dice la Biblia. Y Jesús es la palabra que Dios nos envió a nosotros. Dice, Él es el verbo, lo estuvimos enseñando esto. Y hermanos, la palabra de Dios no es un simple discurso que algún predicador o algún profeta o lo que sea, apóstol, te viene a decir.
sino que la palabra de Dios no son esas frases repetitivas, son frases repetitivas. Es el corazón de Dios. La palabra de Dios es el corazón de Dios, hermanos, para que nosotros, cada uno de nosotros, nos acerquemos a Él. Cada uno de nosotros nos entreguemos a Él. Para que cada uno de nosotros nos rindamos y nos abandonemos en sus brazos, hermanos. Las puertas abiertas para que nosotros tengamos un libre acceso a Él, hermanos. Es la palabra. Es a través de la palabra. La misericordia de Dios es tan grande, tan sorprendente. Porque si estamos hablando de Manasés, alguien con semejante currículum, se dice así, ¿no? Con semejante listado de pecados, saben que merecía la ira de Dios. Merecía el castigo de Dios. Pero Dios, hermanos, envió la palabra. Pero dice, lamentablemente, Israel no escuchó. Lamentablemente hicieron oídos sordos. Y aunque ellos se habían convertido en lo que a Dios le desagradaba, en lo que Dios odiaba, a veces, hermanos, nosotros nos comportamos de esa manera. Dios les envía palabra y ellos no la obedecen y ellos no la aceptan. Ojalá que nosotros, hermanos, ojalá, vamos a hacerle el acento, que nosotros, cada uno de nosotros, estemos constantemente delante de una palabra viva, que nos hable, hermanos, una palabra de Dios que nos hable y nos haga recapacitar, que nos penetre, que nos hasta lo más profundo del corazón, hermanos. Porque la palabra, hermanos, es siempre la palabra de Dios. Es la oportunidad que Él nos da para llevarnos a su presencia, para acercarnos a Él, Él nos sigue llamando con su palabra. A veces nos hace cosquilla, ¿no? Pero cuando nos volvemos a Él, ¿qué pasa? Cuando nos reencontramos o nos encontramos con Él, su amor es lo mayor y su ira se apaga. Su ira se apaga, su ira o su enojo, lo que nos podría haber querido hacer por haber hecho lo malo. O sea, Él no lo hace, hermanos. Porque Dios no es un Dios que está ahí delante nuestro siempre con el hacha en la mano para cortarnos la cabeza. Porque todos cometemos errores, hermanos. Pero Él no se levanta con la espada desenvainada para decapitarnos, para hacernos pedacitos, sino que al contrario, siempre aparece con una palabra de misericordia. Una palabra de misericordia que nosotros tenemos que aceptarla, hermanos. Sin embargo, ¿qué pasó? Israel no obedeció. Y en toda la historia, hermanos, después pagan las consecuencias. Porque Dios siempre nos habla. Y yo digo, ¿por qué, hermano? ¿Por qué Dios siempre habla y habla y habla? Y Él siempre antes de actuar manda su palabra. Hermanos, pidamos un corazón a Dios, un corazón que sepa guardar la palabra, que sepa entender la palabra. Porque si nosotros la rechazamos y nos cerramos a la palabra de Dios, ese continuo rechazo lo obliga a Dios a ir a otro nivel. Lo obliga a Dios a proceder de otra manera, que Él no lo quiere hacer. Fíjense en el versículo 11. Versículo 11 está una clave que a veces no puede ser, sí. Dice, por lo cual, si quiere leemos el 10. Habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, lo habíamos leído. Pero el 11 dice, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Yo no sé, no estudié cuánto tiempo estuvo ahí, ¿no? Pero saben que
cuando ese texto dice, por lo cual, recién le pedí a Cristina la Biblia de lenguaje actual, dice, por eso dice. ¿Saben que no se refiere al pecado? Quería explicarles esto, hermanos. No se refiere al pecado que hizo Israel, no se refiere al pecado que hizo Manasés. Cuando dice esto, por lo cual o por eso, por lo tanto, ¿saben a qué se refiere? Al rechazo de la palabra. Al rechazo de la palabra. No le mandó el ejército porque había pecado, le había hecho todo eso, sino simplemente por el rechazo de la palabra. Hermanos, aunque hay cantidad de versículos que hablan del pecado de ellos, 10 les dije que había, ni siquiera por eso Dios les envió esto. La razón fue porque se levantaron contra la palabra. Dios se levanta contra Israel porque ellos se levantan contra su palabra. Dios se levanta contra Manasés porque ellos rechazaron una y otra vez la palabra de Dios, hermanos. ¿Y quién es la palabra? ¿Quién es la palabra? Yo les enseñé, la palabra es Jesús, hermano. La palabra viva de Dios sigue siendo Jesús. Dios sigue hablando. Habló a través de los profetas en el Antiguo Testamento, después nos habló a través del Hijo y hoy sigue hablando a través del Espíritu Santo, hermanos, y nos habla de todas formas. ¿Por qué? Porque es tremenda la misericordia de Dios para con sus hijos, es para con todos, no solamente para con sus hijos, hermanos. Dios tiene misericordia y siempre va a tener misericordia. No rechacemos la palabra. No, porque hermanos, ahí les demuestro, el enojo de Dios es por la palabra. No nos trata según nuestro comportamiento, Dios, hermanos. No nos trata de acuerdo a nuestros actos pecaminosos que hayamos hecho, sino Él rechaza ese corazón que rechaza su palabra. Porque a veces escuchamos, pero no ponemos en práctica lo que Él nos está diciendo, lo que Él quiere que hagamos nosotros. No despreciemos la corrección de Dios, hermanos. Yo no sé cuál fue la palabra que le envió Dios a Manasés para que enderece su camino, pero ellos la rechazaron. Y ese versículo cierra ese ciclo del reinado en la vida de Manasés. Todo lo que él hizo fue malo, todo lo que él hizo fue repugnante para Dios. Pero dice que Dios envió su palabra, hermanos. Y el rechazo hizo que Dios levantara la oposición. Hizo que Dios hiciera cosas en contra de Manasés, en contra de la nación. Por eso es que cuando nos distanciamos de Dios, hermanos, empiezan a complicarse las cosas. Empiezan a haber problemitas. A veces aparecen situaciones que parecía que ya las teníamos dominadas. Lo tengo todo bajo control, pero me alejé de Dios y abrí una puerta. A Manasés se lo llevaron preso y todo se le acaba, todo se le termina ahí, hermanos. Ni siquiera los derrotaron y se quedó en su pueblo, sino que se lo llevaron cautivo, preso. No había posibilidades de nada, ni siquiera de volver, de regresar a la nación otra vez. Todo se había terminado, absolutamente todo, hermanos. El hombre estaba desamparado, ya no tenía esperanza a causa de todo lo que había hecho. Pero ahí, en ese lugar, en la oscuridad de ese calabozo, porque no creo que no tuviera ni siquiera una vela, en ese lugar de soledad, ahí en ese lugar frío, es donde Él se humilla y donde Dios lo escucha. Porque, hermanos, Dios siempre nos va a escuchar. No importa el lugar, no importa en qué lugar nos encontremos. En ese calabozo, hermanos, saben que no estaban los príncipes, los aduladores de oreja, no estaban ahí. En ese lugar no estaban los ídolos, todos los ídolos donde él se arrodillaba.
no estaban los Baales, no estaban nada, no había altares, nada. No estaban los adivinos, no estaban los hechiceros, nada. Él estaba ahí, estaba Él y estaba el Dios verdadero. En ese lugar, hermanos. Y a mí me impacta ese versículo, hermanos. Porque ahí aparece el Dios lleno de compasión. Y tal vez nosotros nunca podamos entender que alguien que había hecho semejante cosa, que había hasta sus propios hijos, hermanos, había pasado por fuego. Había profanado el templo. Había hecho otros altares que no tenían nada que ver. Pero Él encuentra misericordia igual, hermanos. Quiero que leamos el versículo 12, 13. Dice, mas luego fue puesto en angustia y oró a Jehová, humillando grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado él, fue atendido. Mire qué tremenda esa frase. Fue atendido, hermanos. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Lo volvió a su lugar. Entonces dice que Manasés reconoció que Jehová era Dios. Hermanos, cuando Dios trata con nosotros, con cada uno de nosotros, de cierta manera, y nos da una palabra, y nos da otra vez, y nosotros la rechazamos, es por eso, hermanos, que a veces llegamos a lugares oscuros, que a veces llegamos a lugares bajos. ¿Hace frío? Pero hermanos, siempre que nos humillemos, siempre que nos quebremos delante del Señor, siempre que clamemos al Señor, siempre vamos a ser escuchados. Dios no se tapa los oídos. Dios no se hace el loquito. Y a veces, hermanos, tienen que pasar cosas. La iglesia en el libro de los Hechos, no importa, esto es fuera de programa. Aparece en un momento, ellos estaban todos ahí juntos y de golpe se apagan. Y se quedan todos juntos en Jerusalén. Y de golpe no les bastó la palabra de Dios. Se quedaron ahí todos quietos, porque ellos tenían que obedecer la palabra de Dios. Entonces apareció Saulo, el perseguidor de la iglesia. Saulo y muchos más, que fueron instrumentos de Dios para que se cumpliera la palabra. Entonces se tuvieron que dispersar. Como un castigo parecía, ¿no? Pero era la palabra de Dios que se iba cumpliendo. Para que se conozca todo el Evangelio. Eso mismo, hermanos, pasa en este tiempo. Eso mismo pasa hoy, cuando no nos basta la palabra de Dios. Muchas veces vienen aflicciones para que nosotros podamos comprender a quién debemos clamar, a quién debemos ir, a quién debemos orar, hermanos, a quién debemos creer. Dice la palabra que leímos, oró al Señor y el Señor escucha sus súplicas y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Y así Manasés reconoció quién era el Dios verdadero, quién es el Señor, a quién tenía que doblar su rodilla. Es obvio que en su soledad, hermanos, experimentó la realidad. Es obvio que la realidad, ¿saben cuál es la realidad que él experimentó? Que los dioses falsos no tienen boca, ni oídos, no oyen ni contestan las oraciones. Son estatuas nada más. Experimentó que los dioses falsos no perdonan. No tienen poder para perdonar, porque no pueden oír y no pueden hablar. Saben, hermanos, que los demonios son los que están detrás de las estatuitas. Los demonios, y eso lo hemos podido comprobar, hermanos. Detrás de todos falsos dioses están los demonios. Y hermanos, los demonios no tienen compasión. Los demonios no tienen compasión. Los demonios no te van a perdonar. Manasés se arrepintió genuinamente y experimentó una conversión.
el que antes no creía en Dios, el que antes no creía en Jehová, el que pisoteaba el nombre de Dios, ahora reconoce quién es el único Dios, reconoce quién es el Dios verdadero. Dice que ahí Manasés reconoció que solo el Señor es Dios, que solo Jehová es Dios y que solamente Dios puede perdonar los pecados. Y acá descubrí algo tan importante en el Antiguo Testamento sobre el perdón, que nosotros tenemos que ponerle atención. Porque ahí me encontré la gracia de Dios. Porque Dios, antes de Cristo, todos tenían que hacer sacrificios para recibir el perdón. Manasés estaba en cautiverio, en un calabozo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Aparece la gracia de Dios, hermanos. Porque él no podía en esas circunstancias hacer un sacrificio. No tenía un corderito, no tenía una paloma, no tenía nada para matar. Entonces, y ofrecérselo a Dios. Y bajo esas circunstancias Dios lo perdona. Dios lo perdona, ¿saben qué? Descubrí que lo perdona mirando la cruz de Jesús nada más. Mirando la cruz del Calvario en el futuro. Mirando la obra de Jesús, lo perdona a Manasés. Es por eso que es tan importante, hermanos, saber que cuando el Señor Jesús, antes de ir a la cruz, Él perdonaba a la gente. Y los judíos sabían muy bien, hermanos, lo que estaba haciendo el Señor. Porque solamente le pertenecía a Dios el perdón. Entonces ahí Jesús les estaba demostrando que Él era Dios. Ellos tampoco creyeron, por supuesto. Ellos tampoco lo creyeron. Pero hermanos, con toda la seguridad, hoy nosotros podemos decir que Dios perdona a todo pecador. A todo pecador, hermanos. Por muy malo que haya sido, si ese pecador verdaderamente se arrepiente de todos sus pecados, verdaderamente, hermanos, esto es un consuelo para todo aquel que se acerca al Señor y que obedece el llamado de Jesús, porque el Señor sigue llamando, hermanos. Jesús sigue llamando. Cuando Él dice, vengan a mí, todos los que están trabajados, todos los que están cargados, que yo los voy a hacer descansar. Ese es un llamado constante del Señor a cada uno de nosotros, hermanos. Ese es un llamado constante, hermanos. Y quizás no lo oímos, pero si nosotros queremos salir, hermanos, de todas las cosas en que nos metemos, en el momento de mayor aflicción, ¿saben cuál es el camino? La humillación. Humillarnos ante el Señor, delante del Señor, romper nuestro corazón, hermanos. Y si nosotros hacemos eso, Él nos restaurará, Él nos sanará. Y nuestra vida va a ser diferente, porque este hombre Manasés fue restituido, fue restaurado a su lugar de reinado. ¿Vieron cómo es el corazón de Dios, hermanos? Ese es el corazón de Dios. Porque aunque lo hayan ofendido una y otra vez, fue ofendido el Señor. Pero Él siempre da una nueva oportunidad. Él da una nueva oportunidad, hermanos. Pero tenemos que reaccionar a esa oportunidad. ¿Cómo sería si a nosotros nos hicieran lo que nosotros le hacemos a Dios? Enseguida vamos con los tapones de punta. Contra que sea, no tenemos problema, nos pelearíamos. Demostraríamos lo que hay en nuestro corazón. Pero Dios no puede resistirse cuando un corazón se quebranta, cuando un corazón se humilla delante de Él, cuando un corazón se rinde a Él y se despoja de todo orgullo, de todo ese egocentrismo que a veces tenemos dentro, hermanos. Y aunque Satanás esté diciendo, vos hiciste esto, vos hiciste a esto, Dios no lo escucha. El acusador de los hermanos es Satanás, pero Dios no lo escucha, porque sabe que te arrepentiste. Puede más, hermanos, puede más nuestro clamor, puede más el estar humillado
delante de Dios que cualquier acusación del Satanás. Porque eso es lo que escucha Satanás, nuestra humillación y nuestro clamor, y no el cuento de Satanás. Por más que él vaya a Dios a acusarnos. ¿Saben, hermanos, que nosotros no nos metemos tanto en el problema cuando pecamos? Porque es verdad esto lo que les voy a decir. Sino nos metemos en problemas cuando no somos capaces de humillarnos. Cuando no somos capaces de rendirnos al Señor y pedirle perdón al Señor por lo que hicimos. Porque pecamos, automáticamente pedimos perdón, ya está. Esto no es licencia para pecar, hermanos. No es licencia para... Dios perdona, pero no volvamos a hacerlo. Pero el problema es cuando no nos arrepentimos, hermanos. Cuando no reconocemos nuestra necesidad del Señor. Cuando nosotros no nos volvemos de lo que hicimos. Porque nosotros a través de la sangre de Cristo fuimos bañados, hermanos, de la misericordia y de la compasión de Dios. Está sobre nosotros. Tenemos a Cristo como nuestro intercesor delante de Dios. Tenemos al Espíritu Santo aquí al lado nuestro, hermanos. Así que pidámosle al Señor que siempre tenga misericordia de nosotros. Pero nosotros seamos rápidos en volvernos y pedir perdón. Porque a veces podemos estar atravesando el valle de sombra y de muerte, en dificultades, en situaciones difíciles. Pero no somos capaces de pedir perdón. No somos capaces de decirle al Señor, hice esto, perdóname. Y pedir ayuda, hermanos. Y como ejemplo, yo busqué, ¿saben a quién? A Jonás. Jonás en el capítulo 2. Quiero que lo leamos porque me impacta siempre para ejemplificar esta situación. Miren, estaba Jonás, había desobedecido a Dios y fue tragado por un pez. Se lo comió un pez, una ballena, digan lo que digan. Pero dice el capítulo 2, entonces Jonás oró. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas sus ondas y sus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. Las tierras echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Entonces mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Fíjense, hermanos, aunque estemos en lo más profundo, aunque estemos en el lugar más oscuro de la desesperación, de la angustia, donde ya parece que no tenemos salida, pero tenemos la posibilidad de clamar al Señor. Y hermanos, esa es la oración que tiene poder para levantarnos. Esa es la oración que tiene poder para sacarnos. Esa es la oración que a Dios le agrada, hermanos. Porque no es en el lugar ni cómo nos encontramos, sino es poner nuestra alma delante de Dios. Sino es poner nuestro ser delante de Dios. El problema, hermanos, es muchas veces nuestra falta de humildad.
El problema muchas veces es la falta de confianza en Dios, porque no confiamos en el Señor. Recuerden que Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé. Donde quiera que vayas, yo estaré contigo. Él siempre está, hermanos. Tenemos que reconocer que sin Dios no somos nada, que sin Él nuestra vida no tiene sentido. Todo lo que está afuera, todo lo que nos rodea, hermanos, se quiebra, es pasajero, se rompe, se agota, se desvanece. Pero Él sigue siendo nuestro socorro. Él sigue siendo nuestro pronto auxilio en la tribulación. Él sigue estando presente, hermanos. La oración de Manasés, hermanos, fue escuchada. La oración de Jonás fue escuchada. Y ellos reconocieron que solamente era Dios. Solamente Dios era el Señor. Solamente Dios era el que tenía poder. A veces nos cuesta aprender, hermanos, que solamente Jesús es el Señor. Que no son nuestras amistades, que no son nuestras relaciones. Porque cuando viene el problema, cuando viene la situación, allí no están ellos. Se borran, desaparecen. ¿O no les ha pasado eso? Seguro que pasa eso, hermanos. Pero aquel que se pone en las manos del Señor vive diferente, hermanos. Y aquel que se aleja del Señor por personas, por cualquier situación, hermanos, muchas veces tiene que enfrentar soledades. Porque las personas siempre te van a fallar. Yo cuando les digo, tengan más confianza en Dios que en el pastor, es porque el pastor es hombre de carne y hueso. No confíen tanto en las personas, confíen en el Señor. Él nunca los va a defraudar, hermanos. Las personas sí. Cuando estemos en esa soledad, en la oscuridad, el Señor siempre va a estar, hermanos. ¿Qué más queremos si lo tenemos a Él? ¿Qué más anhelamos si lo tenemos a Él? Con Él somos todo, hermanos. Una vez alguien dijo, con Dios somos mayoría. Y es verdad, hermanos. Muchas veces andamos llorando por los rincones, por cosas que no son de Dios, por cosas que son del mundo a lo mejor. Y por Dios nunca lloramos, por Dios nunca nos quebrantamos, por Dios nunca hacemos hasta ayunos verdaderos por Él, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros nos metemos en problemas por andar siguiendo a los amigos, por andar detrás de los amigos? Yo era un tipo que cuidaba a mis amigos y me metí en cada lío, hermano, iba a decir otra palabra, en cada lío por culpa de mis amigos. Y nunca ellos sacaron la cara por mí. Yo sí. Por eso, hermanos, que nosotros, hermanos, nos tenemos que meter en problemas por Dios. Porque Él siempre nos va a rescatar. Él siempre, en la Biblia dice que Él es el que nos rescata del hoyo, hermanos. Lo dije los otros días esto. Quiero terminar, me gustaría terminar, es largo, pero 33:14. Ahora le saqué la marca. 33:14 de Crónicas, de segunda de Crónicas. Cuando lo tiene, yo ya lo encontré. Dice, después de esto edificó, ya restaurado, ya vuelto al trono. Manasés dice, después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gihón, en el valle de la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová, y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre el sacrificio de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacían para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración y a su Dios, y las palabras de los videntes
que le hablaron en el nombre de Jehová, el Dios de Israel. Y aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración, dice, también, y cómo fue oído. Todos sus pecados y sus prevaricaciones, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos, antes que se humillase, he aquí, estas cosas están escritas en la palabra de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres, y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar su hijo Amón. Hermanos, este escrito resalta la oración de Manasés y la respuesta de Dios, que cuando se hablara de Manasés, siempre se iba a hablar del momento en que él se había humillado, del momento en que él se había quebrado delante de Dios y cómo Dios lo había sacado del lugar, lo había rescatado, cómo Dios lo había restaurado y cómo Dios lo había puesto en su lugar. Hermanos, si nosotros queremos pensar que andaremos en victoria con otros dioses, ahí tenemos un ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo, hermano, de lo que pasa cuando nos arrodillamos ante dioses falsos. Pero también tenemos el ejemplo de cuando nos humillamos delante del Señor, de cuando nos confiamos en Él. Entonces ahí aparece la misericordia, ahí aparece la mano extendida de Dios que nunca se ha cortado, hermanos. Y aunque nosotros estemos esclavos, el Señor siempre nos hará regresar. El Señor siempre nos hará volver al trono. Quizás me estoy excediendo en esto, ¿no? Pero hermanos, acerquémonos a Dios con humildad. Porque si nosotros llegamos con arrogancia y no queremos doblar nuestras rodillas, entonces estamos equivocándonos. Porque Él siempre atiende a los humildes. Y al soberbio, dice la Biblia, lo mira de lejos. Él atiende a los que claman a Él. La Biblia dice, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar esa gracia para el oportuno socorro, hermanos. Acerquémonos confiadamente. Porque si Dios escuchó a ese hombre, hermanos, que se había entregado por completo a la idolatría, que se había dedicado a ofender a Dios, ¿cuánto más nosotros que tenemos a ese que dijo, pedid y se os dará? ¿Cuánto más a nosotros, hermanos? Entonces, clamemos al Señor, hermanos. Derramemos nuestra alma delante de Él, para que si estamos en una situación difícil, Él nos saque de toda aflicción. Él nos levanta, hermanos. Y si tenemos que llorar para Dios delante de Dios, aunque los demás se rían y que se vayan, hermanos. Porque mucho más ganaremos dándole nuestro clamor al Señor, nuestro llanto al Señor, entregándonos de pleno a Él, hermanos. Lo que importa, hermanos, es que cuando nosotros salimos de su presencia, salimos sabiendo que Él escuchó nuestro pedido. Salimos sabiendo que Él escuchó nuestra oración. Salimos sabiendo que Él nos va a restaurar. Salimos sabiendo que no cerró sus oídos porque nos humillamos delante de Él. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta mañana, Señor, tú nos has enseñado en esta historia de Manasés, en ese pasaje de Jonás, Señor, que tú oyes la oración, aun cuando hayamos hecho cosas terribles, Señor. Tú oyes, Señor, un corazón quebrantado. Tú escuchas, Señor, a alguien genuino que se arrepiente y que dobla sus rodillas a ti, Señor. Tú, Señor, nunca nos vas a desamparar si nos humillamos ante ti. Señor, todos cometemos errores, todos pecamos, Señor. Pero si nos volvemos a ti, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice tu palabra, Señor. Y nosotros en esta mañana, Señor, como hijos estamos delante de ti, nuestro papá, nuestro gran papá.
Y nos humillamos y te pedimos perdón, Señor, si hubiésemos hecho cualquier cosa que no te agrade, Señor. Queremos ser restaurados, queremos ser restituidos, Señor. Así como Manasés, Señor. Así como Manasés, que pudo quebrarse en su soledad, Señor. Ahí estaba solo él y tú. No había dioses, no había príncipes, no había nadie. Estaba solo. Pero ahí estuvo tu misericordia, Señor. Y nosotros pedimos por ti, por esa misericordia tuya, Señor. Bendito Dios, te bendecimos, Señor. Y queremos que tú, Señor, nos abraces, Señor, porque tu propiedad somos. Tu propiedad somos. Tú nos compraste con esa sangre preciosa de Jesús, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Póngase de pie.